y amén. Gloria al nombre del Señor. Abrimos nuestras Biblias en el libro de, según el profeta Isaías, capítulo 46. Y vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en el texto número 3. Dios ha deseado, Dios desea hablar con el hombre en la tierra. Desde que Dios creó al ser humano en la tierra, el deseo de Dios ha sido comunicarse con el hombre, con el ser humano que Él creó, hombre y mujer, para poder llegar, amén, a que el hombre y la mujer vivan como Dios diseñó que vivieran sobre la faz de la tierra. Eso es decir, que viva primero en armonía con Dios, en armonía con su prójimo y en armonía, adorado sea Dios, con aquello que Dios ha creado en este mundo para nuestro propio beneficio. Dios siempre quiere comunicarse con el hombre. El problema ha sido que el hombre ha tenido poco tiempo para Dios y mucho tiempo para otras cosas que tal vez no le han sido tan beneficiosas como hubiese querido o como ha pensado. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, verso número 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Adorado sea el nombre del Señor. Y el pueblo de Dios decimos: amén. Padre, gracias por tu palabra, bendícela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, su asiento. Adorado sea el Señor. Dios bendiga nuestras vidas en esta mañana. Y Dios bendiga a todas aquellas personas que a través de la página web van recibiendo los mensajes, o a todas aquellas personas que a través de diferentes programas de radio que se retransmiten nuestras predicaciones. Porque a veces creemos que solamente somos usted y yo que estamos aquí. Hay mucha gente a través de la página web que baja las predicaciones y las retransmite por radio en sus propios programas de radio. Y para nosotros ha sido y es una gran bendición saber que de alguna forma llegamos a cientos de personas en diferentes lugares de la Argentina o de donde sea, a través del mensaje y de la palabra de nuestro Dios. Usted y yo nunca sabremos cuántas personas hemos afectado, cuántas vidas hemos ayudado, cuánta gente ha sido bendecida a través de la predicación de la palabra, a través de las alabanzas, a través de las canciones, a través de un testimonio, a través de algo que hemos hecho, sea solamente en la parte espiritual, como también en la parte humana y social. Hay un sinfín de personas siendo bendecidas a través tuyo en diferentes lugares. Y aunque tú y yo no lo sepamos, Dios lo sabe. Y habrá bendición de Dios sobre tu vida, porque la palabra de Dios dice en el libro de Primera de Samuel que Dios no le debe nada a nadie. Que Dios honra a los que le honran. Que a Dios lo encuentran los que temprano lo buscan. Y no solamente la palabra temprano es por la mañana, antes que salga el sol. Temprano en la vida, temprano en los años, temprano en todo el concepto de la palabra. Mucha gente dice cuando sea más viejo, cuando sea más vieja, cuando tenga más dinero, cuando tenga menos problemas. Voy entonces a buscar a Dios y voy a hacer tal o cual cosa. Pero nuestro tiempo no está bajo nuestro control. Nuestro tiempo está bajo el control de Dios. El tiempo de cada ser humano está bajo el control de Dios. La primera palabra que leemos en esta mañana es que Dios desea que su pueblo oiga. Si usted prende su televisor, usted va a ver que en el mundo hay una consternación de gente peleando contra gente, y de pueblos peleando contra reinos, y de reinos peleando contra pueblos, y matándose unos a otros, unos llamándose rebeldes, otros llamándose fieles, y cada uno poniéndose el rótulo para defender su propia causa.
Los países de Sudamérica, la mayoría de nuestros países, tenemos manifestaciones de todo tipo, desde la gente que está pidiendo justicia y no la puede encontrar, y de gente que está reclamando sus derechos y no los puede realizar, y todo esto es una convulsión de un producto, y es que nadie quiere escuchar a nadie, porque todo el mundo quiere pelear su propia razón y su propia verdad. Uno de los problemas que el hombre ha tenido es justamente ese, es que no ha tenido tiempo para oír a Dios. Dios quiere que tú te detengas en el camino y tú empieces a oír a Dios. Esto no significa que yo digo, bueno Señor, hoy entonces ya vengo para que me hable y me arrodillo y automáticamente Dios comienza a hablarme. No, Dios puede hacerlo porque Dios es Dios. Pero el común denominador me dice a mí, y según la palabra que leímos hoy en el libro de Crónica, que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, hay una secuencia de cosas que tenemos que hacer. No es que el ser humano puede decir, yo ya vine, me arrodillé, ahora Dios empezó a hablarme. No, Dios puede hablarte aún cuando estás en la ducha, o en tu cocina. Pero Dios necesita, Dios quiere, Dios desea. Nosotros tenemos que entender que tiene que haber una actitud en nosotros de humillación, de santidad y de consagración para que comience una unificación, una unión entre Dios y nosotros, y Dios pueda hablar con nosotros. Hay gente que dice, es que Dios a mí no me habla, pero tú vives para Dios. Tú vives con Dios. Tú practicas tu comunión con Dios. Si tú quieres que Dios te hable, Dios te va a hablar. Pero tienes que tener ciertas actitudes ante Dios. Aquí vengo delante de ti, háblamelo, dímelo, a mí explícamelo. Dios ni te va a hablar, ni te lo va a decir, tampoco te lo va a explicar. Porque Dios está por encima de nosotros. Así que el primer concepto de la palabra de esta mañana es oídme. Dios le hablaba a su pueblo, Israel. Hoy le habla a su iglesia. Ese grupo de hombres y mujeres que en la faz de la tierra ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal y ha rendido sus vidas para Él. Me alegraba días pasados viendo por un programa de televisión, Nat Geo, que lo poquito que se puede ver, ¿verdad? Programa de documentales, una iglesia en África con 5 millones de miembros. La iglesia evangélica pentecostal en África con 5 millones de miembros. Los cultos tienen 1.5 millones de personas en las reuniones. Y el periodista que fue a hacer las notas filmaba todo ese tremendísimo salón de gente, todo el mundo de rodillas en el suelo, otro parado con los brazos levantados, otro llorando y otro con un celular prendido orando por otra persona que estaba en otra ciudad, pero a través del celular estaban orando y bendiciéndose mutuamente. El periodista le pregunta al pastor de la iglesia, ¿qué fin ustedes persiguen? Y él dijo, al comienzo queríamos poner un templo cristiano o fundar una iglesia a 10 minutos de caminata. O sea, que haya un templo y una iglesia cada 10 minutos caminando. Pero luego nos dimos cuenta que los años pasaron y hoy todos tienen autos, vehículos. Entonces, ¿qué estamos mirando ahora? Que queremos poner un templo ahora a 10 minutos, pero en auto. Ese es nuestro plan. El periodista le preguntó, ¿cómo puede ser si siempre fue el mundo occidental, siempre fue la gente blanca la que enviaba misioneros a África? ¿Cómo es que ahora África envía misioneros para el pueblo blanco? El pastor le decía, así son las cosas, así se dan vuelta los tiempos. Antes alguien vino a traernos a nosotros, hoy somos nosotros, los africanos, los que estamos enviando cientos de misioneros para fundar iglesia en toda la faz de la tierra. Mi hermano y mi hermana, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. La valentía de la que habla Dios no es la valentía de que tú me insultes. La valentía de la que habla Dios no es la valentía de que tú le insultes a tu hermano o a tu hermana. La valentía de la que habla Dios no es la valentía de que trates de derrocarme o golpearme o lastimar a tu hermano. La valentía de
la que habla la palabra de Dios no es la valentía que entiende el ser humano como valiente. La valentía de la palabra es que sea valiente para decirle que no al pecado, a la maldad, al diablo, a la inmundicia. Decirle que no a lo que todas las personas llaman bueno, pero Dios en su palabra sigue llamando que es malo. La valentía es pararte en el camino y aunque el viento te pegue en la cara, saber que tú estás en el camino correcto. La valentía es saber en quién tú has creído. La valentía es saber a quién tú sirves. La valentía es saber a quién tú amas. Esa es la valentía de la que habla Dios. La valentía que tú y yo tenemos dentro de nosotros. Porque Dios la ha puesto en nuestros corazones. Pero tú y yo tenemos que descubrir esa valentía y desarrollar esa valentía. Ese es el producto de nuestra vida. El objetivo de nuestra vida. Dios necesita hablar con su pueblo. Dios necesita hablar con su iglesia. Dios desea no solo hablar con su iglesia. Dios desea hablar con el mundo. Con todos los seres humanos de la tierra. Y decirle que hay cosas que no tienen que seguir haciendo porque el daño que van a cosechar es terriblemente grande. Están destruyendo todo lo que Dios ha construido con tanto amor y misericordia. Familias y hogares y matrimonios. Solamente Dios puede intervenir para poder conservar la institución de la familia. Mi santo hermano, Dios necesita hablar con su iglesia, pero también Dios necesita hablar con todos los seres humanos de la tierra. A veces creemos que solamente Dios le habla a los que estamos dentro de un templo. Dios bendiga a los que estamos dentro de los templos. Pero déjeme decirle que por cada persona que hay dentro de un templo, hay miles fuera de los templos. Pero Dios necesita hablar con cada uno de ellos. Y para que Dios hable con tu vida, tú necesitas humillarte ante Dios. No ante mí, porque yo nada soy. Ni ante la otra persona, porque nada es. Los seres humanos nada somos. Anótelo, grábelo. Los seres humanos solo somos un instrumento en las manos de Dios. Con una vocación de amar a Dios y de servir a Dios a pesar de todo lo que tú y yo vivimos y sabemos. Hay una vocación dentro tuya por servir a Dios. Mi santo hermano, lo segundo, Dios quiere que el hombre, la iglesia, su pueblo, sepa y que toda la humanidad sepa que todo ser humano es traído por Dios a esta vida. Todo ser humano es traído por Dios a esta vida. Mucha gente piensa que solo fue un problema de mamá, que no se cuidó ese día y quedó embarazada. Mucha gente piensa que solo fue un error de papá, que no se cuidó y embarazó a mamá en ese día. Mucha gente piensa que es el fruto, no sé de qué, de una violación o de lo que sea. No estamos hablando del método, de la forma o el momento o la circunstancia en que tú y yo fuimos engendrados. Lo que Dios está diciendo en su palabra es sencillo. Dios quiere que todos sepan que todos los seres humanos son traídos por Dios. Amén. Todo ser humano es traído por Dios. Que después el ser humano haga diferencia entre persona y persona. Y uno tenga mucho y otro no tenga nada. Eso es una cuestión de los seres humanos y no de Dios. Porque Dios le dio al ser humano la libertad de decidir lo bueno o lo malo. Mucha gente ha escogido lo bueno y ha muerto por lo bueno. Y hay gente que ha escogido lo malo y ha muerto haciendo lo malo. Pero Dios desea que tú y yo sepamos que somos traídos por Dios. Si la gente supiera que son traídos por Dios, entenderían que tenemos un propósito en la vida para la cual estamos sobre la tierra. Dios quiere que la gente sepa, como punto número 3, como leemos en su palabra, los que sois traídos por mí desde el vientre. No eres una circunstancia, no fuiste un problema.
No fuiste una circunstancia que nadie quiso en la tierra y a Dios no le quedó otra que Dios meter la mano y tomarte y hacerte su hijo. Amén. No. Tú vienes traído por Dios.